Muy buenas tardes, hermanas, hermanos de nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de Fátima. Bienvenidos a este espacio en el que estamos reflexionando acerca de la vida de San Pablo. ¿Quién era Saulo? Era un judío de nacimiento, benjaminita, perteneciente a la secta de los fariseos, guardador irreprensible de la ley de Moisés, instruido por el rabí Gamaliel, celoso perseguidor de la iglesia. ¿Por qué Saulo era un celoso perseguidor de la iglesia? Como fariseo, esperaba la redención política de Israel y no podía aceptar a un Mesías ejecutado como un criminal. Que una persona crucificada y por tanto maldita resucitase de los muertos era totalmente inconcebible. Por otra parte, los cristianos restaban importancia a la Torá, haciendo de Jesús el centro de su predicación, y según él, estorbaban al plan de Dios para Israel. Por lo tanto, deseaba purificar a Israel de la corrupción religiosa, lo que ayudaría a preparar la venida futura del Mesías. Saulo fue elegido miembro del Sanedrín como recompensa a su participación en la muerte de Esteban. Entre los años 34 y 35 después de Cristo, persiguió a los cristianos, los acosaba, prendiéndolos en sus casas y entregándolos a sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y matarlos. Estaba lleno de celo por Dios y creyendo que era una idolatría el naciente cristianismo, lo persiguió. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el esposo del pueblo de Israel, que es su esposa, y tiene celos porque quiere que no dé culto a otros dioses, otros esposos, sino solo a Él. Saulo comparte el celo de Dios. Creía que los nazarenos daban culto a un hombre, Jesús Nazareno, pues lo ponían junto a Dios, desplazando la importancia de la ley de Moisés, y lleno de celo, persiguió con saña a los nazarenos como idólatras. Su último intento en este sentido fue obtener cartas del sumo sacerdote para una persecución en masa en la ciudad de Damasco. Estudiaremos los viajes misioneros que realizó San Pablo después de su conversión. San Pablo comenzó su actividad de evangelización cristiana en Damasco y Arabia. En el año 40 marchó a Jerusalén y allí conoció a San Pedro. Conoce entonces a Bernabé. Bernabé acude a Tarso y se lleva a Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Antioquía se convierte en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Aquí surge por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Este periodo de 12 años, del año 45 al 57, fue el más activo de su vida. Comprende 3 grandes expediciones apostólicas de las que Antioquía fue siempre el punto de partida y que terminaron por una visita a Jerusalén. Primer viaje misionero. San Pablo y Bernabé fueron elegidos por el Espíritu Santo para evangelizar a los gentiles, mientras que otros lo hicieron con algunas comunidades judías. El viaje lo iniciaron en Antioquía, una ciudad de la zona meridional de Turquía, en el pueblo de Seleucia. Allí se embarcaron hacia Chipre.
En la susodicha isla desembarcan en Salamina, ciudad al este de Grecia, donde predicarán brevemente en una sinagoga local, para luego partir hacia Pafos, ciudad al sureste de Chipre. Aquí San Pablo se enfrentará al mago Elimas, el cual quiere tratar de impedir que Pablo convierta a un cónsul al cristianismo. San Pablo dejará tan patente la superioridad del Espíritu Santo frente a los poderes de Elimas, deja ciego a Elimas, que un cónsul presente en la escena quedó impresionado por la doctrina. Lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. La siguiente parada es Antioquía. San Pablo y Bernabé embarcan a Pafos hacia Galacia, región de Asia Menor, hogar de los Gálatas. Allí volverá a predicar, provocando la ira de las comunidades judías de la zona, que además arrastrarán a los gentiles en contra de San Pablo y su acompañante. Esto es debido a que, al ver San Pablo que los judíos no querían escuchar sus predicaciones, les dijo que les dejaba y se iba a predicar a los gentiles. A partir de este punto, las mujeres acomodadas de la zona pasarán a ser instrumentos de los judíos para perjuicio de los apóstoles. De Antioquía de Pisidia, la ciudad gálata donde se encontraban, saldrán precipitadamente hacia Iconia, otra ciudad de la zona. Allí San Pablo realiza algunas curaciones. Algunos paganos toman a Pablo por un dios y le hacen sacrificios. Los judíos irrumpen en esta escena antes de que San Pablo y Bernabé puedan deshacer el entuerto y provocan reacciones violentas en los gentiles, los cuales llegan a la lapidación de San Pablo, el cual se salva milagrosamente de morir. Y lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Nuevamente los dos viajeros se encaminan a la siguiente ciudad, Derbe. Allí obtendrán un éxito notable con sus predicaciones. Tras esto, San Pablo y Bernabé volverán al punto de partida. Segundo viaje misionero. El segundo viaje San Pablo lo realiza en los años 49 al 52. En este recorrido encuentra menos reacciones violentas que en el viaje anterior, pero estas no faltan y son bastante graves. Visita las iglesias que fundó en el primer viaje y se propone seguir predicando por Asia Menor, pero un mensaje del cielo se lo impide y le manda que vaya a Europa a predicar. Se encuentra con dos colaboradores, el evangelista San Lucas, a quien llama médico amadísimo, y Timoteo, que será su más fiel secretario y servidor, a quien escribirá después dos cartas que se han hecho famosas. La primera ciudad de Macedonia que visitó fue Filipos. En sueños oyó que alguien le pedía ayuda y que fuera a Macedonia. Lo encontramos en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Allí curó a una chica que adivinaba el futuro. Al acabárseles el negocio a los que cobraban por cada adivinación, estos atacaron contra Pablo y su compañero Silas y les dieron una feroz paliza. Pero en la cárcel a donde los llevaron, lograron convertir y bautizar al carcelero y a toda su familia. Pablo guardó siempre un gran cariño hacia los habitantes de Filipos y a ellos dirigió después una de sus más cariñosas cartas, la Epístola a los Filipenses. Después fue a la ciudad de Atenas, que era muy famosa por su cultura y por sus filósofos. Allí predicó, aunque mucha gente se rió de él por hablar de que Cristo había resucitado. Convirtió a varias personas. Después fue a Corinto, un importante puerto de comerciantes. Allí pasó 1 año y medio predicando.
logrando un gran número de conversiones. De aquí saldrán las cartas a los Corintios. Tercer viaje misionero. El tercer viaje lo hizo del año 53 al 56. En este viaje lo más importante fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana que ellos adoraban era un simple ídolo y dejaron de rendirle culto. Entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba el negocio, promovieron una persecución en contra del apóstol. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. De Éfeso partió Pablo hacia Jerusalén a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad el dinero de una colecta que había promovido entre las ciudades que había evangelizado. Por todas partes se iba despidiendo de los cristianos, diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo le comunicaba que en Jerusalén le iban a suceder hechos graves y que por eso probablemente no lo volverían a ver. Esto causaba profunda tristeza en sus seguidores que tanto lo querían. Después de estos 3 viajes misioneros que realizó Pablo, fue perseguido y encarcelado, pero desde allí siguió evangelizando y a este último acto misionero se le llama el viaje de la cautividad. En su 5º viaje a Jerusalén, los judíos promovieron contra él una fuerte persecución y estuvieron a punto de darle una paliza. Los soldados del ejército romano apenas lograron sacarlo con vida de entre la multitud enfurecida. Entonces 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograran matar a Pablo. Al saber la hermana de él esta grave noticia, mandó un sobrino a que se lo contara. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército y de noche, en medio de un batallón de caballería y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Allá estuvo preso por 2 años, pero permitían que sus discípulos fueran a visitarlo. Este hecho lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Al darse cuenta Pablo de que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, para poder matarlo por el camino, pidió ser juzgado en Roma, y el gobernante aceptó su petición. Y en un barco comercial fue enviado, custodiado por 40 soldados. Y sucedió que en la travesía estalló una espantosa tormenta, y el barco se hundió. Pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que le tenía a su muy estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogase. Y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Creta y ahí salvaron sus vidas del naufragio. Al fin llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo los cristianos. En esa ciudad estuvo 2 años preso, casa por cárcel, con un centinela en la puerta, y los cristianos y los judíos iban frecuentemente a charlar con él, y aprovechaba toda ocasión que se le presentara para hablar de Cristo y conseguirle más y más seguidores. Cuando estalló la persecución de Nerón, éste mandó matar al gran apóstol, cortándole la cabeza. Dicen que sucedió el martirio en el sitio llamado Las 3 Fuentes. Y una antigua tradición cuenta que al caer la cabeza de Pablo por el suelo, dio 3 golpes y que en cada sitio donde la cabeza golpeó el suelo, brotó una fuente de agua. Pues bien, hermanos, hasta aquí hemos hecho un gran recorrido de todos estos viajes misioneros que Pablo realizó, evangelizando a las personas y éstas se convertían al cristianismo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el día de hoy.
Y pidámosle al Señor que, así como San Pablo, podamos ser estos misioneros evangelizadores que con celo apostólico proclamemos con nuestra vida que Cristo de San Pablo. El día de hoy vamos a ver cuáles fueron los escritos de Pablo, las cartas que él escribió a diferentes comunidades y que se encuentran en el Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura. Los escritos paulinos son exclusivamente cartas, pero de tanto valor doctrinal y tan profundidad sobrenatural como un evangelio. Las enseñanzas de las epístolas a los romanos, a los corintios, a los efesios y otras constituyen, como dice San Juan Crisóstomo, una mina inagotable de oro, a la cual hemos de acudir en todas las circunstancias de la vida, debiendo frecuentarlas mucho hasta familiarizarnos con su lenguaje, porque su lectura, como dice San Jerónimo, nos recuerda más bien el trueno que el sonido de palabras. San Pablo nos da a través de sus cartas un inmenso conocimiento de Cristo, no un conocimiento sistemático, sino un conocimiento espiritual, que es lo que importa. Él es ante todo el doctor de la gracia, el que trata los temas siempre actuales del pecado y de las obras, de la carne y del espíritu, de la predestinación y de la reprobación, del reino de Cristo y su segunda venida. Los escritores racionalistas o judíos como Klausner, que de buena fe encuentran diferencia entre el mensaje del Maestro y la interpretación del apóstol, no han visto bien la inmensa trascendencia del rechazo que la sinagoga hizo de Cristo, enviado ante todo a las ovejas perdidas de Israel. En el tiempo del Evangelio y del nuevo rechazo que el pueblo judío de la dispersión hizo de la predicación apostólica que les renovaba en Cristo resucitado las promesas de los antiguos profetas. Rechazo que trajo la ruptura con Israel y acarrió el paso de la salud a la gentilidad, seguido muy pronto por la tremenda destrucción del templo, tal como lo había anunciado el Señor. No hemos de olvidar, pues, que San Pablo fue elegido por Dios para apóstol de los gentiles, es decir, de nosotros, hijos de paganos, antes separados de la sociedad de Israel, extraños a las alianzas, sin esperanza en la promesa y sin Dios en este mundo, y que entramos en la salvación a causa de la incredulidad de Israel, siendo llamados al nuevo y gran misterio del cuerpo místico. De ahí que Pablo resulte también para nosotros el grande e infalible intérprete de las escrituras antiguas, principalmente de los salmos y de los profetas, citados por él a cada paso. Hay salmos cuyo discutido significado se fija gracias a las citas que San Pablo hace de ellos. Por ejemplo, el Salmo 44, de cual el apóstol nos enseña que es nada menos que el elogio lírico de Cristo triunfante, hecho por boca del Divino Padre. Esto lo vemos en la carta a los Hebreos, aunque no es una carta de Pablo, pero ahí en esta carta se resalta el Salmo 44.
Lo mismo puede decirse del Salmo 2, 7, 109, etc. El canon bíblico contiene 13 cartas que llevan el nombre del gran apóstol de los gentiles. Algunas otras parecen haberse perdido. La sucesión de las epístolas paulinas en el canon no obedecen al orden cronológico, sino más bien a la importancia y al prestigio de sus destinatarios. Los invito ahora a retomar cada una de estas cartas que escribió San Pablo para su lectura y su reflexión. Estas se encuentran después del libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia. A partir del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, se comienza a hablar de la vida de San Pablo y de su misión. Les reitero la invitación para retomar esta lectura en la Sagrada Escritura y descubrir todo este legado que nos dejó Dios a través de Pablo en cada uno de sus escritos, que también a nosotros nos dirige el Señor con su palabra. Que pasen una feliz tarde, el Señor los siga bendiciendo y muchas gracias por acompañarnos hasta el día de hoy en este estudio y reflexión de la vida de San Pablo. Los invitamos a que la próxima semana se sigan conectando por este medio para continuar con las nuevas reflexiones.